Bueno, gente, vamos a ver a un cubano exiliado que le tiene que cantar la verdad en la cara a un peronista y a un zurdo recalcitrante como estos zurdos que defienden la dictadura de Cuba. Vamos a verlo porque está muy, muy picante el video. Cubana, la población civil está usada de rehén por la dictadura cubana hace 67 años. El hambre, el desastre que está viviendo hoy la población cubana y la crisis humanitaria que está viviendo. ¿Hace cuánto estás en Argentina? Hace 9 años estoy en Argentina. ¿Vos viniste de Cuba directo? Vine de Cuba. ¿Qué hacías en Cuba? Soy músico, violinista. Sos violinista. ¿Y cómo lograste venir a Argentina? ¿Te casaste con Argentina? Exacto. Tengo mi esposa que es argentina, me invitaron y bueno, vine acá y empecé una vida acá. Cuba, hace 67 años, es un estado completamente secuestrador. O sea, secuestra los derechos de los ciudadanos, los derechos políticos, los derechos humanos fundamentales, y no tenemos ninguna herramienta para exigirles a ellos un mínimo de respeto a nosotros como ciudadanos. Pitrola, ¿qué pasa con este eclipse del régimen cubano? ¿Qué te pasa a vos en la historia, en la memoria, la revolución del 59 y ver este momento? Ahora, con el tema Cuba, bueno, yo empecé la militancia después del Cordobazo, a partir del Cordobazo, del que siendo pibe fui parte. Fue un proceso revolucionario en toda América Latina y en el mundo, porque fue el Mayo francés del 68, y veníamos a 10 años de una revolución cubana que encendió a la juventud de América Latina en la esperanza socialista. Naturalmente vinieron las dictaduras, se ahogaron en sangre en la Argentina, en Chile, en la Bolivia de la Asamblea Popular del 71, en fin, quedó aislada Cuba y empezó el brutal bloqueo. Al mismo tiempo, el secuestro del proceso... Espera, porque es romántico lo que decís, Néstor. No, yo te digo mi vida. No, está bien. Y yo milito por la idea obrera y socialista. Hiciste una lista de dictadura y te comiste a Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Nada menos. No, espera un poquito, porque Cuba fue una revolución social contra la dictadura de Batista que había transformado a Cuba una revolución en un A ver, déjame escuchar. Perdón. Si vamos a hablar de historia, vamos a hablar te completo la idea. Dale, completa la idea. Después Cuba empezó a ser un satélite de la burocracia hizo una revolución estalinista del Partido Comunista Soviético y de los partidos comunistas. La historia de siempre. A ver qué dice, dale. Fidel Castro hizo una revolución que fue ciudadana y que él mismo lo dijo, contra Batista y prometiendo elecciones en medio, o sea, antes de que terminara un año. Nunca hizo elecciones. Entonces, esa revolución, que fue revolución en 1959, sin duda lo fue. Había quienes la apoyaban, había personas que no tanto, pero llegó una revolución al poder, eliminó a sus propios comandantes, que fueron los primeros que le hicieron la guerrilla. No fue el imperialismo yanqui ni la CIA. Sus propios comandantes que habían luchado con él porque no hizo las elecciones que había prometido y porque acaparó todo el poder el término de un año. Mató a Camilo Cienfuegos. Incluso el Che Guevara se lo quitó de encima porque le molestaba. A eso que ustedes quieren tanto, bueno, se lo quitó de encima porque le molestaba. Era un tipo que por alguna razón también tenía ansias de poder como él, ¿no? No, el Che Guevara quería hablar de que había dictaduras en América Latina y no hablar de que en Cuba ya en el año 60 había una dictadura es no hablar de historia. Bien, Leo, ¿qué decís de lo que está diciendo sobre Cuba? Porque no, yo tengo una mirada muy distinta a la de él, lo respeto porque es cubano y nació ahí, pero tengo una mirada muy distinta de ese proceso político, me parece que es... Pero los hechos, la mirada son los hechos. La evidencia de la realidad nunca te lleva a pensar que a lo mejor estás equivocado. No, siempre me llega no ven los hechos, que vos, ven su mirada. No sé si estoy equivocado, tengo una mirada distinta sobre ese proceso político y social. Creo que más allá de eso, en vez de discutir qué pasó en el 59, que pasaron 70 años, tendríamos que estar discutiendo cómo Trump... eso porque tienen 67 años de dictadura. O sea, la dictadura sigue cómo ahí. Trump usa de rehén a la población civil cubana. La población civil está usada de rehén por la dictadura cubana hace 67 años. El hambre, el desastre que está viviendo hoy la población cubana y la crisis humanitaria que está viviendo... Si vos decís que está viviendo hace mucho, bárbaro. Está agudizada por el bloqueo y por las últimas medidas de Trump. Si ustedes niegan eso, están negando la realidad de la coyuntura de tu país. La realidad es una realidad. Está negando usted, porque mira, no hay luz, no le dejan llegar el petróleo. Desde del 21 de las protestas masivas. Escúchense, es una realidad. ¿Estás de acuerdo con que sufra el pueblo cubano
porque es que ese es el discurso del régimen. De acuerdo con el gobierno cubano, vas a bancar al gobierno yanqui a que haga sufrir al gobierno cubano porque no está de acuerdo con tu gobierno. Es bastante complicada esa posición. Dale, contestale. El problema, mira, que estos individuos siempre utilizan el mismo discurso que le hace falta al régimen cubano. ¿Cuál es el discurso que le hace falta al régimen cubano? El pueblo que él utiliza como rehén, porque el pueblo no tiene derecho. Dime en qué lugar del mundo está prohibido los partidos políticos. En una dictadura. ¿En qué lugar del mundo no existen las elecciones? En las dictaduras. ¿Por qué el pueblo cubano está expropiado de sus derechos? Porque no los puede expresar de ninguna manera legal. Ese es el principal oprobio del pueblo cubano. Después de eso, permiso. Después de eso, mira, por ejemplo, noticia de ayer. Un nieto de Fidel Castro dice que se puede, los cubanos podemos a partir de hoy invertir en Cuba. ¿Quién es el que bloquea entonces? Es el régimen. ¿Por qué los cubanos no hemos podido invertir en nuestro país hace 67 años? ¿Le puedo decir algo? Contale a los televidentes que Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, está negociando con Marco Rubio. Está negociando. No tiene ningún cargo en el régimen cubano. Y está negociando la restauración capitalista de la mano de semejante bloqueo criminal que está causando un desastre humanitario en Cuba. ¿Sabés qué? Están buscando el Delcy Rodríguez cubano. El hecho de que por esa vía, ningún pueblo de América Latina ni del mundo, ni tampoco en Irán, va a salir para adelante. Yo te hago una pregunta. El hecho de que sea el nieto de Raúl es uno y el otro es el sobrino nieto de Fidel. Exactamente. No quiere decir nada que sea una especie de dinastía socialista. Totalmente. No les hace Parece un sindicato argentino. Es una burocracia, como la burocracia estalinista de la Unión Soviética que se transformó en los oligarcas rusos de Putin. Vos no te olvides que yo soy trotskista y que a Trotsky lo mató el estalinismo como un acto de la guerra mundial. Lo mató el estalinismo y se dice que dio la información la inteligencia cubana de dónde estaba. Perfectamente. Como no le hacía mucha falta porque estaba en México. ¿Viste? Yo les hago una pregunta. Bastante visible. Los invito a algo. Pregúntenle por qué hace acá, hace 8 años. Pregúntenle qué hace. Si hay desde el 2021... Pero pregúntenle a él, pero me lo cuente. Está el 20% de exiliados. Porque hay dos problemas. Pero que no hay una viabilidad. Estamos presenciando algo muy argentino. Algo muy hermoso. Que es que vos le explicás Cuba a un cubano, Pitrola. No, si me pedís opinión, yo doy. Yo le quiero explicar a la Argentina que él cree democrática y en 40 años nos han sometido a esta Argentina de pobreza, de dependencia colonial. Espera. Esta Argentina de represión que ha terminado en Milei. Pero espera. ¿No? Hace una cosa. Entonces, yo te presto una pregunta. Acá todos tenemos derecho a discutir yo te presto una pregunta. Después vos me das otra y hacemos el clearing de preguntas. Dale. Pregúntale, ¿qué hace acá hace 8 años? ¿Por qué decidió él venir acá y no la esposa argentina irse allá? Pregúntaselo. No hace falta. Está lleno de exiliados cubanos. Incluso desde el 2021 se ha exiliado el 20% de la población. ¿Y por qué? El régimen cubano no está viable. Pero preguntáselo a él. Pero déjame que te diga, no lo está defendiendo. Si la reinstauración capitalista en Cuba viene hace rato, o qué son los all inclusive de los Cayos, donde vienen todos los ricos canadienses y por chirolas explotan al pueblo cubano. En eso coincidimos. Pero por supuesto. ¿Y por qué hubo la rebelión última del 2021? Por la devaluación monetaria. Y ahora hay de nuevo rebeliones en Cuba. Bueno, escuchalo a él. Lo creo criminal. Pero, yo tengo una opinión. Está bien, ahora va a hablar al país de Argentina un cubano. Y capaz lo escuchamos, dale. Desde los años 90 en Cuba se vive capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado controlado por el Partido Comunista y por la cúpula de los Castro. ¿Qué quiere decir esto? Que Meliá invierte, que muchos empresarios grandes españoles, europeos, invierten en Cuba, explotan a los trabajadores cubanos porque no les pagan directamente a los cubanos, les pagan al régimen que después les da un porcentaje como mismo hace con los médicos. Porque sí, se habla de las brigadas médicas. La brigada médica está probado que son trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque no reciben directamente, no solo no reciben su salario, sino que además son chantajeados constantemente, política y económicamente, para poder tener algo de recursos cuando regresen de su misión. Entonces, desde los años 90 se vive
un capitalismo de Estado. Ahora, antes de los 90 se vivió una dictadura comunista asesina igual. Cuando usted decía que en los años 70 aquí habían dictadura, bueno, ya en los años 70 habían asesinado, fusilado a más de miles de cubanos. Ya se había exiliado millones de población cubana. Se habían expropiado todas las empresas cubanas, supuestamente para redistribuírsela al pueblo. Jamás existió eso. Se expropiaron a los campesinos, se expropiaron a los que tenían incluso un kiosco. En los años 68 se hizo la famosa brigada completa de arrollar contra todos los negocios, incluso los más pequeños. Y esas personas se quedaron sin ningún derecho, no solo político, sino también económico. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿No tuvo un gran sistema de salud Cuba y un gran sistema educativo Cuba? Muy probablemente hasta los 90 de ese proceso donde el bloqueo y la restauración capitalista empezó a terminar con todo. Si usted le llama educación... Cuba hasta era un país notable en los Juegos Olímpicos latinoamericanos. Pero a ver, por ahí quieren comer. Explicar eso porque eso es una hubo un nivel de vida. Dale, puedo explicar esto porque es muy interesante esto que plantea y es muy importante porque es una maquinaria de un relato que hay que desarmar de a poco. Primero, que Cuba gane medallas de oro en Olimpiadas no quiere decir que tenga un sistema de deporte para toda la población efectivo. En Cuba el deporte nacional es béisbol. Jamás pude jugar béisbol como se juega el béisbol, porque nunca teníamos nada para jugar al béisbol. O sea, una cosa es lo que construye el régimen para afuera y otra cosa es lo que se vive adentro. Si usted le llama educación a una instrucción donde te enseñaban con manuales marxistas-leninistas y tenías cientos de libros prohibidos, yo discrepo. Para mí la educación es enseñarte a pensar y a pensar críticamente. Imagínense que Pensamiento Crítico, que era una revista socialista cubana, fue prohibida ya en los años 60, que leían a la Escuela de Frankfurt. Ni la Escuela de Frankfurt en los años 60 se podía leer en Cuba. Incluso el pensamiento de Mao Zedong, los libros los tuvieron que quemar porque se pelearon con China y había que eliminar el pensamiento chino. De Trotsky, entonces, lo conozco perfectamente. Perfecto. Entonces, para mí eso no es educación. Y bueno, pero había un alto nivel educativo. Pero ese alto nivel, ¿de dónde lo sacamos? Acá ¿De las estadísticas del régimen o de una sociedad? En América Latina, el capitalismo y las democracias de América Latina son un mar de pobreza. Es decir, que el problema... El 95% de la población cubana está viviendo en la pobreza. Sí, ahora no te quepa ninguna duda. No, el problema de la transformación social está planteado en toda América Latina. En Cuba, en este momento, más extremo que en ningún lado, están viviendo una catástrofe humanitaria. Rodríguez Sarachaga, ¿qué quiere aportar? Producto de un bloqueo criminal. El bloqueo no tiene nada que ver. Está invadiendo y bombardeando. El bloqueo es el sistema cubano. Bien, el bloqueo es el sistema. Sos violinista, dijiste. Sí. ¿Y cómo te trata Argentina y cómo te va económicamente? ¿Y cómo ves a los círculos que te rodean económicamente? ¿Apoyo o no apoyo a este gobierno? Y yo creo que es un país que todavía tiene cierta división, ¿no? Obviamente porque cuando la realidad, por ejemplo, unos defienden a una Cristina que para mí es una corrupta, claramente está muy probado, y otros no, otros se van a los hechos y tienen sus ideologías y buscan. Para mí es un país en ebullición. Por más problemas que tenga, cuando las personas tienen libertad de asociación, libertad política, pueden hacer sus partidos, pueden crear sus movimientos, de alguna manera la historia se va haciendo a partir de la construcción de los ciudadanos. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. Yo nací en un país donde no podías crear nada que no fuera el Partido Comunista o la Asociación de Jóvenes Comunistas. Un país donde si tener un documento que no fuera editado por el país te puede costar 8 años de prisión, porque se llama propaganda enemiga. Si yo escribo una carta diciendo qué Cuba yo quisiera y esa carta la reparto, yo puedo tener más de 8 años de prisión simplemente porque estoy publicando mi pensamiento que para el régimen es propaganda enemiga. A ese punto, esa ley está todavía. Yo nací en un país donde, por ejemplo, personas que iban a pedir información sobre los secuestrados, porque te secuestran, a mí me secuestraron, fueron a preguntar por mí y yo no aparecía. ¿Dónde te secuestraron? Me secuestraron en la prisión de Zanja porque iba a dar una conferencia de prensa para informar de otro artista que había sido secuestrado y me secuestraron también. ¿Cuánto tiempo estuviste y cómo saliste? Estuve 12 horas junto con otro artista, salimos porque el escándalo se hizo grande,
pero hay muchas personas hoy por hoy todavía en Cuba, no sabemos dónde están los manifestantes de hace 2 días de Morón, y así, personas con causa, Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Osorbo, que tiene 2 Grammy, está en prisión con una causa que nadie sabe, 5 años de prisión, más de 5 años de prisión, y así. Yo tenía, y no era nadie importante, 2 oficiales que me seguían, que me amenazaban en mi propia casa y que cualquier paso que yo daba sentía la sombra de que en cualquier momento te podían desaparecer. Cuando a mí me interrogaron, los agentes de inteligencia se reían y me decían, ahora te vamos a llevar y en un mes nadie va a saber de ti. Así, con esa impunidad, esos tipos manejan Cuba y no la manejan desde hace 2 años, ni porque Trump y no sé qué, la manejan desde que tomaron el poder en 1959, que fusilaron, mataron, desaparecieron a miles y miles de cubanos. Entonces, por un lado, yo veo una sociedad en convulsión, que va y viene, que comete errores, que elige, pero que elige. Que da hablas pasos. de la sociedad argentina ahora. Exacto, la sociedad argentina que da pasos para un lado, para el otro, pero los da como sociedad unida en el sentido de que tienen derecho a votar, derecho a elegir sus partidos políticos, derecho a elegir sus representantes en el Congreso. Nosotros tenemos un Congreso que es pintado, o sea, lo único que hacen es levantar la mano los 500 miembros al unísono, todos siempre apoyando todo. No hay sindicatos independientes, no hay ningún tipo de movimiento social. Entonces es una foto de una sociedad completamente congelada, que está destruida, primeramente políticamente y después también económicamente, y no por culpa del bloqueo, porque el bloqueo no existe. Cuba ha comerciado con 100 y pico de países todo el tiempo, toda la vida, sin ninguna restricción. Acá hay botellas de Habana Club, acá hay tabaco cubano, en toda América Latina ha habido... Lo que pasa es que el principal... Buena... No, déjame terminar. El principal bloqueo... Larguísimo. El principal bloqueo es que el régimen ni siquiera le paga a sus deudores. Pregunta por qué China no invierte en Cuba. ¿Por qué no hay chinos poniendo negocio en Cuba? ¿Por qué no pueden sacar la plata? Porque inviertes y después, cuando tú dices, bueno, y la verdad que quiero invertir en otro lugar, el Estado te dice, no, esta plata se queda acá en estos bancos. Entonces, por esa razón, la misma nomenclatura cubana, la misma cerrazón hace que no evolucione nada económico ni de ningún tipo en la isla. Vos alabaste en mi país. Yo te pregunto si está bien que repriman todos los miércoles a los jubilados. Si está bien que ahora cierren FATE, una empresa de 86 años que está ocupada por sus obreros, porque están cerrando ya 23.000 empresas en el país. Si a vos eso te parece bárbaro, a nosotros no. Nos están vendiendo como carne podrida al imperialismo norteamericano, al capital financiero. Es un escándalo cómo están vaciando el país. Este es el jolgorio de un par de grupos mineros, petroleros y del capital financiero. Por este camino que vamos, no hay quien te vaya a ver tocar el violín. Porque te digo una cosa, no, ahora déjame hablar. Viene todo importado, absolutamente todo, y no va a haber acá quien compre lo importado, porque si no tenés laburo, aparte los salarios vienen en picada. Ahora tenemos un nuevo techo salarial. Como la inflación es 3%, ahora tenemos techo de 2%. Respuesta. Mi respuesta es, yo no he dicho que me parece bárbaro, yo he dicho que comparando con la foto cubana, ni hablar que me parece bárbaro. Comparando con un Estado totalitario que reprime un pueblo hace 67 años, eso no me puedes decir que tiene... Que haya diferencias, como por ejemplo, lo que sí me parece bárbaro es que tú puedas decir todo lo que estás diciendo y tener esa opinión, que nadie te vaya a reprimir por eso. Mirá, bueno, en Cuba eso no se puede hacer. En Argentina también estábamos acostumbrados a protestar y ahora es muy difícil protestar. Vos planteabas la preocupación de que en Cuba no se puede protestar. Bueno, imagínate que nosotros estábamos muy acostumbrados a protestar. Sí, y ahora cada vez que protestamos le pegan un tiro en un ojo a un pibe. Y nosotros tenemos una eso compañera... es lo que viene pasando todos los miércoles. Una compañera que va a juicio, una diputada ahora legisladora de la ciudad, que va a juicio por 3 tuits contra el genocidio palestino. No te creas, esta democracia de la justicia federal es la corrupción total, es una justicia hija y agente del poder. A ver, justicia y todo lo que discutimos al principio. Lo único que habla de los tuits antisemitas que fueron no, ningún tuit antisemita contra el genocidio palestino. No podés confundir. No confundo porque conozco la causa. Hay una, justamente, como bien dice él, hay abogados, hay fiscales, hay una causa, hay una ley antidiscriminatoria, que eso fue
votado por todas las fuerzas políticas y no se puede hacer antisemitismo. ¿Qué sé yo? Algunos... Pero ¿cómo va a ser antisemitismo? Porque decir esto es que el Estado de Israel ha matado 60.000 personas, pero no eran eso el contenido. Vos decís 3 tweets y ha puesto 2 millones de personas en fuga en Gaza. Pero no podés... ¿Cómo va a ser antisemitismo eso? No es lo que decían los... Es una barbaridad. No es lo que decían los... Antisionismo no es antisemitismo. ¿Qué pensás de la izquierda argentina? Vos venís de Cuba, tenés una experiencia, obviamente es totalmente negativa sobre Cuba, pero tradicionalmente, hasta hace poco... Sí. Argentina fue muy amiga del pueblo cubano, lo cultural, los actores argentinos fueron muy difundidos en Cuba. Sí. Es decir, voy a usar una expresión, pueblos hermanos han sido muchísimos años. Ahora cambió la imagen porque se corrió el velo también de la dictadura, de las arbitrariedades, de los secuestros, de la represión, etcétera. Pero Argentina tradicionalmente apoyó a Cuba. Ahí yo te voy a contestar también con esto, porque ahora cayó el velo en una parte de la sociedad, no en toda. Ahora, han pasado 67 años. Hay un documental que se llama Nadie Escucha, que yo invito a la audiencia a que lo vea, que es un documental de los años 80, del presidio político cubano hasta esa fecha, de la cantidad de atrocidades y la cantidad de cosas que ya se cometían desde los 60 hasta el 80. Y que uno tenga que seguir explicando que Cuba es una dictadura de partido único, como dijo la ex congresista o canciller, ahora no recuerdo el puesto, Mogherini, italiana, que decía que Cuba era una democracia, ella es comunista, de partido único, una democracia de partido único, cosa que no un oxímoro. Exacto, no existe. Tener que explicar una cosa tan elemental, a mí me parece que realmente es contraproducente en una democracia, porque es como tener que explicar que hay división de poderes y uno puede tener la visión que quiera y todos ustedes pueden manifestar la visión que quiera, pero hay gente que investiga y que pone y después otro que juzga. Eso es lo que yo creo que está mal en una democracia, porque llega un punto en que ya nadie cree nada. ¿Y la realidad dónde está? La realidad de todo lo que se robó el kirchnerismo no está clara, está más que clara. Por lo menos yo llevo 9 años acá viviendo y la he visto. La realidad de cómo entraron al Estado y querían vaciarlo, también la he visto acá, porque se ve cuando se juzgan los hechos. Pasa que esa misma izquierda que no ve la realidad cubana, también te cuenta otra realidad de su propio país. Y eso es lo pero Vitrola, te invito, escucha, yo estoy viendo te invito, espérame esto, fíjate esto. Vecino cubano, vamos a hacer... Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Obviamente en este video un cubano exiliado que da su testimonio, está dando su testimonio en varios canales. En este caso me pareció muy picante el debate, por eso lo quise subir con un peronista, un kirchnerista y otro, un zurdo recalcitrante de la más extrema izquierda de Argentina que hablan de Cuba sin haber ido a Cuba, sin haber vivido en Cuba, porque por ahí fueron, pero sin haber vivido en Cuba. O sea, eso es impresionante. Es como que venga alguien y te diga, no, porque Argentina, te hable de Argentina. Y vos decís, ¿y viviste acá en Argentina? No, fui una vez, un fin de semana. Entonces no podés hablar de Argentina. O sea, podés hasta cierto punto, como todo. Yo puedo hablar de Alemania, porque puedo hablar de Alemania, y quizás tengo algunos datos de Alemania, pero no puedo decir, no, los alemanes viven de una manera que... No puedo, ¿cómo? Pero si yo no viví en Alemania, ¿cómo voy a hablar de Alemania? O sea, es básico esto. Y más en un gobierno como los cubanos, como el gobierno venezolano, etcétera, que es una dictadura, que no podés ver bien las estadísticas porque están todas manipuladas. O sea, vos de última podés ver las estadísticas de Alemania, de Suecia, de Estados Unidos, porque son estadísticas totalmente limpias, transparentes. Quizá alguna puede no ser tan transparente, pero la mayoría, el 90 y pico % de las estadísticas son transparentes. Pero en dictaduras como las cubanas, venezolanas, las estadísticas son totalmente mentirosas. Entonces cuando dicen, no, porque no es verdad que el 90% es pobre. ¿Y vos cómo sabés? Si viven en una dictadura, ¿vos te pensás que el INDEC de allá funciona bien? O sea, es obvio que está todo trucho. O sea, tenés que vivir allá para saber cómo se vive realmente. Entonces, que le vengan a hablar a un cubano que vivió allá, que se tuvo que venir de exiliado, que tuvo que dejar todo su pasado, toda su historia, toda su familia, todo su círculo, tuvo que dejar todo para venirse a Argentina, a lucharla,
Y tras eso vos le decís, no, porque vos estás equivocado. O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Es impresionante. A mí, yo me quedo indignado, la verdad, porque no se puede creer. No se puede creer. O sea, no podés vos hablar de un lugar que nunca fuiste. Y si fuiste un fin de semana, 2 semanas, lo que sea, pero no fuiste a vivir, no viviste 10 años ahí. O sea, ¿cómo le hablas a alguien? Es impresionante. ¿Cómo le hablas a alguien que sufre cortes de luz? Cada un mes sufre cortes de luz, apagones enormes, no tienen agua, no tienen gas, no tienen comida, racionalizan la comida. ¿De qué estamos hablando, gente? Por favor, una locura absoluta, absoluta, absoluta. Así que nada, bueno, eso, quería mostrarles este video. Así que nada, un saludo, gente, nos vemos en el próximo. Mil gracias por bancar como siempre. Un saludo, chao, chao.